Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Mis queridos hermanos, es una gran bendición nuevamente volvernos a encontrar en este hermoso estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando las profecías bíblicas y específicamente estamos estudiando el libro de Daniel. Y es una gran bendición que hoy usted nos acompañe. Para comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre Santo, gracias por ese don maravilloso que nos has dado hoy de poder nosotros tener las revelaciones divinas, poder entender, oh Dios, los designios que tú tienes para este mundo. A través de este libro, Señor, encontrarnos con un propósito, y el propósito es revelarnos lo que tú, oh Dios, deseas que hagamos. Nos sometemos a tu voluntad divina y nos encomendamos a ti en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Nuevamente, qué alegría, qué gran gozo de poder participar en el estudio de las profecías bíblicas. Para poder compartir este estudio, que es muy exhaustivo, hay invitados muy especiales que nosotros, en mi caso, yo tengo el gusto de presentarles. Primeramente al pastor Contreras. Es una gran bendición, pastor, de que usted nos acompañe hoy para estudiar la palabra de Dios y específicamente el libro de Daniel. Asimismo, nuestro hermano Sebastián García, una gran bendición, hermano Sebastián, que por su disposición, no solo para poder estar con nosotros, sino para llevar también ayuda a aquellos que hoy quizás andan buscando iluminación divina para poder entender lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano Sebastián, y yo creo que es tan oportuno su participación. Amén, gloria a Dios, con el tan solo propósito de poner un granito de arena en lo que Dios pueda darnos para compartir. Bienvenidos, hermanos, en la distancia, Dios les guarde y sea con ustedes. Amén. El libro de Daniel, mis hermanos, es un libro, muchas veces es titulado como libros enigmáticos, tanto Apocalipsis como Daniel, pero ¿sabe una cosa? Su interpretación bíblica no tiene tantos misterios como muchas veces se podría equivocadamente entender. No es así, es un libro muy explícito que trae muchas connotaciones, realidades, y vemos que en este libro una oportunidad que Dios da para que nosotros conozcamos su voluntad, y es una cosa linda, ¿no? Y vemos en el relato cuando Nabucodonosor, por ejemplo, no quiso obedecer la voluntad de Dios. Historias como esa que nos permiten a nosotros entender más los planes de Dios. Y no solo eso, también la idea de cooperar con Dios en estos planes, y eso me encanta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cooperar con Dios en esos planos? Siendo fieles al Señor. De hecho, en el mismo libro vemos la fidelidad de Daniel, ¿verdad? Y cómo él colaboró con Dios y cómo Dios lo exaltó prácticamente a ser uno de los hombres más prominentes de aquel entonces, un gran estadista, un gran político. Y bueno, estar realmente en una nación extraña, eso y como extraño, estar bajo una posición de alta influencia, mis hermanos, eso solo Dios lo puede hacer. Eso es lo que trata el libro de Daniel, mostrarnos muchas realidades y ante todo cómo Dios va a cumplir sus propósitos, y eso es lo que más me encanta. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a comenzar con el primer verso de Daniel capítulo 1 y verso 1. Y aquí vamos a sacar lecciones maravillosas. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Miren qué importante es esto. También lo podemos corroborar nosotros ahí en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 1. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 1. Dice, y en su tiempo subió en campaña, o sea, en campaña bélica, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Miren qué importante. Y usted citó en el programa anterior Jeremías 25.1, ¿verdad que sí? Vamos a Jeremías 25.1, miremos la palabra de Dios. Palabra que vino a Jeremías. ¿Por qué vino a Jeremías? Dice, acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías. Aquí se mencionan años específicos. Vamos a ver por qué. Rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como que hay un poquito de confusión en el asunto, ¿no? Pero vamos a ver que no hay confusión, porque vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó. También podemos ver ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 5. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 5. Leamos por favor nuevamente. Y dice, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Aquí hay una palabra bien interesante, que fue lo que hizo él, lo malo, dice, ante los ojos. Y sigamos al 6, hasta el 7. Seguimos leyendo. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Mire la suerte de aquel que no obedece a Dios, aquel que no es fiel. Y el 7 dice, también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Miren qué interesante. Aquí vemos, mis hermanos, a los que hoy nos acompañan, un relato. Y lo vamos a ir con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestros hermanos. Empecemos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, año 3, vino, dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y entra a Jerusalén y la sitió. Vamos a la parte, ¿qué sucedió? ¿Dónde sucedió todo? ¿Dónde sucedieron estos eventos? Muy bien. Bueno, para ello voy a invitar a que miremos una diapositiva que se ha preparado para estudiar entonces ese año, e incluso se dice que es el tercer año de Joacim, lo dice Daniel, pero Jeremías dice el 4º año de Joacim, y los relatos bíblicos que nos lo van a corroborar. Pero antes entonces, miramos unas imágenes que nos muestran a Nabucodonosor, este hombre entrando glorioso en su naciente imperio. Apenas había derrotado al rey de Egipto, cuando entonces él retorna rápidamente porque había fallecido su papá. Y entonces él toma posesión del reino. Como miramos aquí en esta imagen. El hombre joven, aproximadamente 25 años, a toda carrera regresa allí a su patria para tomar posesión del reino, y entonces él va a ser el gobernante absoluto. Pero he aquí el plan que Dios se traía con este hombre, y era castigar a su pueblo, como cuentan los textos de 2 de Crónicas 36, que después de haber enviado tantos profetas, no había más solución para su pueblo Israel. Miremos el desastre que produjo Nabucodonosor, especialmente en el tercer asolamiento. Este es el tercero, pero queremos mirar el primero, que es el de Daniel. El tercero, cuando lleva cautiva a muchísima gente y destruye absolutamente Jerusalén. Pero en el primer asedio de los 3 que creó Nabucodonosor, miremos aquí, saca gente, año 605, y entre ellos el jovencito Daniel, tendría unos 17 años aproximadamente, con sus amigos, y mucha gente que es llevada en cautiverio, sacada a fuerzas de Jerusalén luego de la guerra, el desastre que tuvo con Joacim, ¿sí? Vamos entonces a mirar a continuación, leemos ahí la aparente discrepancia que hay entre Daniel 1.1 y Jeremías 46.2, texto que ya se leyeron, como también 25.1. Y es que esa discrepancia felizmente fue resuelta hace pocos años, en 1951, cuando aparecieron materiales de estudio eruditos, el caso del primero que miramos, los misteriosos números de los reyes hebreos, del autor Edwin Thiel, publicado por primera vez en 1951, una edición revisada en 1983, miramos a continuación a su autor. Este hombre causó un impacto mundial y estamos muy felices porque por fin pudo reconciliarse las discrepancias, aparentes discrepancias que había en los números de los reyes.
que parecía que no coincidía el relato de Reyes con Crónicas, que había una superposición de años, y vamos a aprender algo interesante, desde cuándo se computaban los reinados y un segundo calendario que se ignoraba que existía, y no obstante los críticos decían que Daniel era un libro erróneo, por lo cual no podía datarse del siglo VI, sino del siglo II. Y este otro autor, Weizmann, Donaldo Weizmann, él publica en 1956 la cronología de los reyes caldeos, donde del año 626 en adelante, él publica toda la literatura en una tabla de los babilónicos y coincide, notemos que la publicación de Thiel fue anterior, 5 años más tarde publica el otro autor y la tesis de Thiel permanece en pie. El autor, lo miramos a continuación, de Crónicas Caldeas, fue quien escribió este libro. ¿De qué viene la discrepancia? Miremos pues las imágenes a continuación. Otra vez, el título general es La aparente discrepancia entre Daniel 1.1 y Jeremías 46.2 y 25.1, en los cuales texto dice Daniel 1.1 el año tercero y Jeremías 46.2 el año cuarto. Bien, acá tenemos el año 609 antes de Cristo. Consecuentemente, a continuación van a aparecer los restantes años, 608, 607, 606, etcétera, hasta el 603, que nos va a interesar estudiar. La línea roja va a representar el inicio de ese año. Recordemos que antes de Cristo se van contando en forma descendente. Y la línea sería lo que hoy llamaríamos el mes de enero, si lo queremos mirar desde nuestro ángulo actualmente, aunque antiguamente los meses se computaban de otra manera, según diferentes tipos de calendarios. Pero que nos ayude acá para entender lo que vamos a escuchar. Lo cierto es que miramos a continuación el método que usaba Jeremías. Es de marzo a abril el calendario religioso tal como aparece en Éxodo capítulo 12, versículo 2, cuando Dios le dice a Moisés que el mes de Nisán, el mes de la Pascua, el 14 día de ese mes, sería principio de meses. Entonces en Nisán comienzan, y acá lo miramos en la estrellita para ilustrarlo nada más, sería entonces el mes de marzo-abril, leemos arriba. Es el inicio del calendario religioso. Así comienza el año según el calendario religioso, que es el que va a usar Jeremías. ¿Sería oportuno, pastor, hacer una diferencia cuándo comienza el calendario religioso y cuándo comienza el calendario civil? Claro que sí. Ahora miramos, en un momentito más, miramos cuándo va a comenzar el civil y cómo sincronizan ambos eventos. Amén. Claro que sí. Vemos a continuación que en los restantes años va a aparecer la misma estrellita azulada, que indica entonces en todos casos el mes de marzo-abril, el inicio del año religioso, que es siempre Nisán, el primer mes religioso, ¿sí? Entonces la estrellita nos da así una situación, la época en que comenzaría ese año religioso para los judíos. En consecuencia, miramos a continuación, allí el arco de un año, de una estrellita a otra, es decir, de marzo-abril al siguiente año, y así sucesivamente. Para cada uno, ahí lo tenemos. Miramos más todavía, los eventos que se producen en el año 609. Recordemos, estamos hablando, en este caso, va a ser el mes de junio. Esto nos cuenta el texto en que Josías tuvo una infeliz muerte cuando, según el texto de Reyes, enfrentó al faraón Necao. El faraón Necao iba a apoyar a los asirios, ellos estaban en guerra, estaban aliados los egipcios con los asirios, y Josías, un buen rey, muy buen rey, salió a enfrentar y Necao le dijo, no te metas acá, y lo mató. Finalmente Josías no escuchó el consejo y se metió y lo mataron. Entonces el rey Josías murió en la famosa batalla de Megido, esto es en el mes de junio del año 609. A continuación, miramos ahora, el pueblo de la tierra pone a Joacás, que dura 3 meses, el hijo menor del rey Josías. Pero faraón Necao no simpatiza con él y entonces después de los 3 meses lo quita y pone en su lugar a su hermano mayor, que va a ser Joacim. Miramos ahí a continuación. Ahí lo miramos en el mes de octubre del año 609. Ahí aparece Joacim. Todo esto va a ser importante para ver por cómo discrepan Daniel y Jeremías por el distinto calendario que ellos utilizan. Miramos todavía más hechos históricos y a continuación vemos a Nabucodonosor en el primer asedio, esto es junio del año 605 a.C., notamos ahí la estrellita roja, fue cuando él atacó el texto que hemos leído de Jeremías 46.2, que atacó Carquemish, allí a faraón Necao, y luego de ello va a Jerusalén en ese tiempo, entonces sería junio,
toma preso a toda la gente, miramos una diapositiva, entre ellos Daniel, y los lleva cautivos, muchísima gente que debían caminar, pero hay aquí que él oye que su papá, Nabopolassar, muere y deja entonces la gente caminando bajo sus soldados y él a toda carrera atraviesa el desierto para tomar el reino porque corría el riesgo de perderlo y finalmente lo toma posesión de él. ¿Qué viene a continuación ahora? Miremos, lo que aparece es la aparición del nuevo calendario. Vemos a continuación. Miramos ahí el número rojo, año ascensional. Este es un detalle interesante antes del calendario de Daniel. Este es un detalle, y es que si Joacim en el año 609 él toma posesión, su primer año no es ese donde está marcada la flecha, sino el año completo que viene a continuación. Y por lo tanto, el año en que él participa se llama ascensional. Ahí lo tenemos ya en imagen más grande. O sea, pasando, digamos, 12 meses, ahí se cuenta el año. Exactamente. Eso es muy importante porque Edwin Thiel fue quien descubrió este asunto del año ascensional. Reitero, esto significa que el rey recién se le va a computar el primer año al siguiente inicio del año religioso en este caso, que sería la siguiente estrellita. Ahí se le computa el año completo, no en el tiempo en que él está, que toma posesión real. No en el tiempo que comienza. Porque ahí se le llama año ascensional, sino el año que viene. Entonces miramos a continuación ahora, ¿cuál es el primer año de Joacim? Ahí está. Va a ser recién en el 608. Notemos, él en el 609 entra en posesión, pero recién en abril del 608, por 12 meses, hasta abril del 607 sería su primer año, y así sucesivamente. Miremos más todavía la imagen, y vamos a ir reduciendo. Ahí está. Segundo año, tercer año, y fijémonos ahora. En el cuarto año, vemos a continuación, ahí está. Ahí se entiende lo que quiso decir Jeremías capítulo 46.2 y 25.1. En el cuarto año de Joacim, según el calendario religioso de Jeremías, ahí está. Ahí miramos que en junio de ese arco, ahí es donde actuó Nabucodonosor y se llevó preso a Daniel. Fue en el cuarto año. Lo miramos ahí, porque no se computa el primero que se llama ascensional. ¿Por qué? Porque Joacim, él entró antes del año completo. Siempre se toma el año completo como punto de partida, como año número 1, el año completo. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy bien, vamos a ver el otro calendario. ¿Ya calendario civil? El calendario civil. Sí, yo quiero hacer y es muy lógico, ¿verdad? Que usted cuando nació no celebró su cumpleaños, ¿verdad? ¿Verdad que no? Si no, 12 meses después ya es su primer año, ¿no? Bueno. O sea, es la misma aplicación, ¿no? Muy bien, muy bien. Buen punto, ¿eh? Apenas toma el reino, no puede ser el primer año, aunque haya habido pocos meses, sí, sino apenas empieza el año. Empieza el año, lo que para nosotros sería enero, empieza el año, ahí sería el primer año de fulano, del reinado. En el caso de los judíos, del calendario religioso, sería en Nisan, de acuerdo a Éxodo 12.2. 12.2. Ahí empieza. Miremos ahora el otro calendario, que también lo descubrió Edwin Thiel. Es muy importante porque echa por tierra las teorías de la tesis macabea que creían que había errores en Daniel. No, en absoluto. Miremos ahora a continuación. Dice allí lo que está en verde, Daniel 1.1, tercer año de Joacim. ¿Qué pasó? Si era el cuarto, según Jeremías, y ahora el tercero según Daniel. Bien, ahí tenemos la explicación a continuación. Allí dice que en septiembre, octubre, comenzaba el calendario civil, según Daniel, y ahí lo tenemos con la estrellita amarilla. Fijémonos qué interesante, Joacim entra en posesión del reino, recordemos, luego de los 3 meses de su hermano menor Joacás, pero fue después de la estrellita amarilla. La estrella amarilla aproximadamente es 21 de septiembre, más o menos. Y entonces él entra en octubre, por lo tanto todavía no es el primer año, tiene que ser el año completo para que se le compute como primer año. Miremos a continuación cómo se ve en la gráfica más claramente. A continuación miramos las estrellitas amarillas. Dice allí... Sigamos las estrellitas amarillas. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces para ver con más detalle. Notemos las estrellas, el semicírculo rojo, el rojo. Fijémonos que de un amarillito al otro amarillo hay un semicírculo rojo que va de octubre a octubre. Y ese es un año. Ese es un año.
Pero entonces la pregunta que hacemos es, ahí yo invito a los televidentes, ¿cuándo pondrían el primer año de Joacim según el calendario de Daniel? A ver, si ponemos El calendario civil. Septiembre. el calendario civil, ¿cuándo sería el primer año? Porque hay un año ascensional. ¿Por qué ascensional? Porque cuando sube al trono Joacim, la estrellita roja allí que lo miramos, la primera a la izquierda, es posterior al inicio y siempre tiene que, el año completo arranca después del evento. Ese siempre es el año, después del evento. El evento, sea el que fuera el que se quiera señalar. En este caso, la ascensión de Joacim. Bien, esa ascensión, miren, cuando comienza, va a ser en la segunda estrellita amarilla. Ahí, miramos a continuación. Cerca del año 607. Bueno, entonces, a continuación miramos lo que es el año ascensional. Miremos a continuación. Ahí lo estamos leyendo. Año ascensional va desde la estrellita del 609 a la estrellita del 608. Por lo tanto, no es el primer año, es el ascensional porque Joacim toma posesión después del inicio del año. Y para cómputos judíos, el cómputo completo es desde que comienza la estrellita y el evento tiene que estar antes. Y luego entonces el cómputo primer año. Es lo que leemos a continuación desde el 608. La estrellita del 608, la estrellita del 607 va el primer año, la estrellita del 607 al 606 el segundo año, y entonces ahora miremos, del 606 al 605 va el tercer año, y allí en el medio aparece Nabucodonosor y su asedio en junio 605. Notamos, a la hora de mirar, comparar los dos semicírculos, el que está en rojo, ahí, y vamos a donde está la flecha de Nabucodonosor. Miremos el rojo respectivo, nos va a decir cuarto año. Y miramos el azul respectivo, nos va a decir tercer año. Ambos están ahí, justo abarcan el rojo. Dentro de la misma espacio de el mismo tiempo. rango ahí, espectro, para... El mismo espacio de tiempo de un año. Tal y cual. Pero entonces coinciden los dos. La diferencia es que hubo una diferencia de 6 meses entre el calendario religioso primero, marzo, abril, sumémosle 6 meses y llegamos a septiembre, octubre. ¿Qué cómputo se va a tomar? En el caso de Daniel, toma el cómputo judío civil, mientras que Jeremías va a tomar el cómputo babilónico, que era estaban acostumbrados a usar el mes de marzo, abril babilónico, que coincide con el religioso judío, también marzo, abril, que era el calendario religioso. Hasta el día de hoy, entre los judíos toman solamente el calendario civil. El calendario religioso es justamente, como lo dice el nombre, para servicios del templo, sí, así es. Pero el civil, para efectos legales, arranca en Tishri, que es el mes 7 sería, desde el primero de Nisan, pero es el inicio del año. Es el cómputo. Y decimos esto, amigos, porque así también nosotros tenemos nuestros calendarios. Cuando hablamos del calendario, el calendario anual de enero a diciembre, el calendario litúrgico eclesiástico que puede ir de julio a junio, eso pasa en Sudamérica, o de octubre a septiembre, que pasa acá en estas alturas, México y entre los hispanos. Varía entonces qué tipo de calendario vamos a usar. Abarca 12 meses, pero puede ser desde acá o desde acá o desde acá 12 meses posteriores. Amén. Y entre los judíos había 2 calendarios que ahora con Edwin Thiel los logró armonizar. Habló. Él descubrió 2 calendarios y lo del año ascensional. Entonces ahí se vio la armonía tan preciosa, por lo tanto no cabe la crítica contra Daniel, por lo menos en este primer versículo, y la tesis macabea que proponían, pues cae por su peso. Amén. Entonces está resuelto el primer misterio del capítulo 1, verso 1. Ahora vamos a resolver el problema del verso 2. Y aquí yo quiero el apoyo del hermano Sebastián. El verso 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, o sea, Babilonia, ¿verdad? A la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí hay algo que yo creo que vamos a sacar muchas lecciones. Y hermano Sebastián, ¿qué es entregar en sus manos? Como bien comienza el verso. Entregó en sus manos a Joacim. ¿Por qué lo entregó? Ya hemos visto por qué razón, pero saquémosle un poquito más de sabor a esto. Es interesante porque Dios había anticipado mediante el profeta Jeremías
anunciándole al pueblo que mantuvieran la fidelidad para con Dios. Amén. Sí. ¿Ah? Más sin embargo, ahora el pueblo, como estamos entrando a Daniel capítulo 1, desde el versículo 1 al 5 nosotros podemos ver una penosa circunstancia de que Daniel y sus contemporáneos han sido llevados por un rey pagano, un rey que su práctica, su creencia es muy, pero muy distinta a lo que el pueblo de Dios practica. Jerusalén versus Babilonia. El ataque de Babilonia contra Jerusalén simboliza el ataque de las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Es una expresión del conflicto entre Cristo y Satanás. Este conflicto es el tema central que nosotros estamos dando inicio ahorita en el libro de Daniel. ¿Por qué podríamos decir nosotros Dios permitió que se fuera este pueblo cautivo por un rey pagano? Leamos entonces 2 Crónicas 36, 4 hasta el 8. ¿Qué es lo que Dios había dicho concerniente a todo esto? Y constituyó el rey de Egipto a su hermano Eliacim por rey sobre Judá y Jerusalén, y mudóle el nombre a Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y llevólo a Egipto. Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios. Y aquí vamos a ver el versículo 6. ¿Qué es lo que Dios permite? Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. También llevó Nabucodonosor a Babilonia los vasos de la casa de Jehová y púsolos en el templo en Babilonia. Versículo 8. Lo demás de los hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que él se halló, y lo que en él se halló, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Ya había usted leído en 2 de Crónicas 24, 1 y 2. Dios había advertido al pueblo de Dios que se mantuviera fiel, porque de lo contrario Dios iba a actuar, y es lo que nosotros estamos viendo, una rivalidad terrible. Vemos ahora que el nombre Babilonia significa rebelión, que también ellos tienen por convicción practicar la idolatría, que es cosa fuente de apostasía y el error, que va acompañada con actos de inmoralidad y sensualidad en su contenido. Entonces vemos a una nación como Jerusalén, que significa lealtad, adoración verdadera, fuente de las verdades divinas, y pureza y temperancia, cosa que a su debido tiempo quizás vamos a tocar el punto de este joven Daniel, cómo se ve involucrado cuando quieren llevarlo a la práctica de todos los alimentos y los vinos que acostumbraba a beber este rey. Y ahora Daniel, estando ausente quizás de aquellos que lo habían creado sus primeros años, ahora tiene que hacer énfasis con un potencial de poner en práctica los principios que todo buen hijo de Dios en tactos o en prácticas de reforma tiene que proponer en su corazón este joven: no contaminar su alma ni su espíritu para que entre confusión en él. Es un hombre que no merece estar allí, mas sin embargo Dios tiene planes bonitos y hermosos para él y para el resto de sus hijos. Utilizar a Daniel como un pilar principal y mostrar a su pueblo que, habiendo un remanente, Dios puede volver a comenzar nuevamente, a pesar de que sus hijos se hayan visto en una vergonzosa
situación tal como la estamos mirando aquí, en este episodio que ahora se encuentra. Dios usó la cautividad de Judá para alcanzar dos propósitos. ¿Cuáles Amén. serán? Llevar a Judá al arrepentimiento, esparcir el conocimiento de Dios a un rey pagano, que con su recorrido que vayamos estudiando, vamos a ver nosotros que Dios sí lo hizo entrar en razón a este hombre, con el impacto que Dios produce en su fiel siervo, Moisés, y los que colaboraban con él. Amén. Qué lindo, qué hermoso es ver todo esto que Dios tiene planeado. Planeado. Claro, el presente se ve negativo, difícil, y uno quiere tirar la toalla, pero este joven mantuvo la prudencia, me imagino yo, quizás sin protestar también nada. Amén, hermano Sebastián. Quiero que repasemos el primer plan. ¿Cuál fue el primero que usted dijo? ¿Me gustó? Ahí lo dijo. El primer plan era llevar a Judá al arrepentimiento. Amén. porque Arrepentimiento, llevar a Judá al arrepentimiento. Por primer haber plan. entrado en la idolatría, Amén. ahora estaba en vergüenza. Por medio de sus reyes, ¿verdad? Sí. Y el segundo plan. Segundo plan era esparcir el conocimiento de Dios a una nación pagana. Amén. Qué lindo, ¿no? Y Miren ese qué es el propósito. propósito que estamos aquí nosotros. Amén. Ese es el propósito justamente. Entonces, podemos ver que en el segundo verso de Daniel 1:2, podemos ver nosotros un concepto, como bien dijo el hermano Sebastián, el interés de Dios para su pueblo. En ese caso, Israel o los judíos, ¿verdad que sí? Sí. Podemos ver esto, ¿no? Y- Ahora, me gusta esto, ¿no? Cuando Nabucodonosor viene y se apodera del reino de Judá para añadirlo al imperio de su padre, porque todavía estaba vivo, ¿verdad? No, ya había fallecido. Que había muerto. Nabopolassar. No voy a poner. Bueno, pero Ahí estamos lo hablando dejó. de cuando se apoderó, cuando se acuerda que estaba en ese momento, Ok. y en ese momento sucedió. Oye, todavía tenía algunos días que todavía estaba vivo, ¿no? Así es, así es. Entonces, aquí hay algo bien interesante que me gusta, que quizás, pastor, usted me puede ayudar. ¿Qué se llevó? O sea, ¿qué era lo más valioso? Sí, perdón, hermanos Macián. ¿Usted lo Antes quiere? que le dé al pastor eso, ese puntito, yo quiero mirar un poquito en estos hombres jóvenes, que me imagino yo que al ver el pesor, el grosor de la mano pesada de este rey y todo, ¿no? Y en sus adentros, Daniel, yo me imagino que él decía, nos la merecemos por todos los textos que hemos leído, de este rey que tenía y todo, que es solo malo delante de los ojos de Dios. Entonces ellos percibían, ver venir esta situación. Entonces, ¿cómo Dios planea el cuadro volver a empezar nuevamente durante ese tiempo y todo? Dios menciona pues las características en el libro de Daniel, las características de estos jóvenes, y de hecho que miraban a Nabucodonosor en ellos, porque los quería capacitar para sus logros, ¿no? Y Amén. estando ellos en calidad de cautivos, Dios tuvo que utilizar a estos jóvenes que tuvieran una capacitación, que no tuvieran una tacha de carácter. Esa es clave en las manos de Dios en un cuadro aparentemente negativo. ¿Y quién en no el quiere cual un gobierno o algo así, no? Sí, entonces, Definitivamente. Tenemos un capítulo al respecto, el interés de Dios por los jóvenes. Tenemos un capítulo sí. bien interesante y cómo, bueno, obviamente Nabucodonosor también interés por estos jóvenes también. Pero aquí la palabra dice, entregó en sus manos. Es una palabra bien abarcante si lo vemos desde ese punto de vista. Y ahí nace una pregunta, pastor. ¿Cómo podía Dios entregar a un rey israelita en manos de un imperialista pagano? ¿Cómo? Y de un profano. ¿Verdad? sí. ¿Pagano o profano? Sí. ¿Verdad que sí? Mandaba- ¿Cómo puede Dios entregar a un rey israelita, a un rey? Digámoslo así, a un ungido, si usted lo quiere llamar de esa ¿Cómo no? manera. ¿Cómo no? ¿Verdad? Agrego a esto otro pensamiento, y es cómo Dios podía entregar sus propias pertenencias, como los vasos del santuario, todas aquellas cosas consideradas sagradas, dárselas a un profano, a una persona extraña, pecadora, aunque Dios le llama a mi siervo, texto que ya hemos leído hace un momento, Sebastián los trajo, y de remate que el asolador que está visitando y arruinando a Israel
tiene la arrogancia de llevarse todo ello para presentarlos a su Dios, mostrando con ello que el Dios de Babilonio es superior que el Dios de los judíos. Aquí hay un asunto. Es importante ver que ya Dios no da más cuando hay un pueblo suyo que es pecador, que por lo tanto va a entregar todo, no solamente la gente, sino las cosas sagradas también. No tengamos la mentalidad judía de creer que porque es sagrado es intocable. No, es el pueblo, lo que a Dios le importa es el pueblo, que se mantenga santo, y entonces las cosas funcionan como santas. Amén. Porque el pueblo lleva de Dios la aprobación y hace que el resto haya santidad. Pero cuando pasa lo contrario, que aquí el pueblo se porta mal, no creamos que se va a conservar la santidad porque Dios preserva. No, no, le interesa al pueblo. Un ejemplo de ello lo vemos en este mismo texto acá, pero antes voy a invitar a que leamos algunos textos previos, y es el de Isaías capítulo 10. Allí vemos cómo Dios opera castigando a su pueblo por gente pagana, ruinosa. En este caso va a hablar de los asirios. Isaías capítulo 10, este principio se aplica a Nabucodonosor para con Judá, en el caso de los asirios para con Israel. Capítulo 10 dice, versículo 5 en adelante: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira lo enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son reyes. No es Calno como Carquemish, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén? Allí viene la arrogancia de este rey, que está dispuesto a destruir todo. Pero notemos cómo Dios va a actuar. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén de zarandear a su pueblo, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces, así pasó con Nabucodonosor. Primero castiga a su pueblo, pero luego va a castigar al castigador de su pueblo. Claro. Sí. Ahora miremos entonces en el caso de los utensilios y todo ello. En Jeremías capítulo 7 hay un texto revelador. En el versículo 3 y 4, Dios está pidiendo cambios al pueblo, pero si no cambian, no consideren que sus cosas sagradas van a permanecer como tales. Lo dice acá Jeremías 7:3 de esta manera, versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Pero miremos el 4. No confiéis en palabras de mentira cuando dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, utensilios de Jehová, menorá de Jehová, lugar santo, santísimo de Jehová. Está protegido. No crean eso. Ustedes cambian y el resto se preserva. Si ustedes no cambian, todo se va a hundir. Y efectivamente, al entregar a los dioses, vamos otra vez a Daniel 1:2, hablando de los dioses de Babilonia, quisiera mencionar algunos, cómo Dios los revela que no son nada para él, pero antes leamos el texto. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Acordémonos que la historia de Joacim aparece en Segundo de Reyes capítulo 24:1. Hace un momento se leyó. Allí se describe las andanzas, las fechorías de este rey. Lamentablemente no anduvo en los caminos de su papá Josías. Dice, entregó a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de su Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios personal que tenía Nabucodonosor. Y su Dios era el Dios entre Nabú, de ahí viene su nombre Nabucodonosor, o Dios Nebo, ahora vamos a leer ello, o Marduk, que era el principal Dios del panteón babilónico, que en la Biblia le llaman Merodach. Vamos a ver entonces dos textos que nos ilustran, Isaías capítulo 46, versículo 2, como también Jeremías 50, versículo 2, acerca de estos reyes. La destrucción. Sí, de estos reyes de los que estamos hablando. Entonces, en Isaías capítulo 46, versículo 1, ahí lo tenemos. Se postró Bel o Baal, tenemos así, 46:1. Se postró Bel o Baal,
Se abatió Nebo, esos son los dioses. De ahí viene Nabucodonosor, que tenía el nombre del dios, y luego lo que seguía, y significa que la protección de Nebo acompañe al usuario en este caso. Eso significa Nabucodonosor. Se abatió Nebo o Nabú, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar con alzadas. ¿Cuál carga? Sobre las bestias cansadas. Esos son los dioses. Ridículo, diríamos hoy. O miremos ahora 52 de Jeremías. También la forma burlesca en que Dios se refiere a esos grandes dioses de los babilonios. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel, que es el dios Baal, es confundido. Deshecho es Marduk, el nombre hebreo es Merodach. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Ese es el trato que Dios tiene para con estos dioses a los cuales Nabucodonosor presta mucha atención. Miremos todavía más que entre estos dioses, aquellos que trajeron la población de los asirios cuando habían destruido el reino del norte. Segundo de Reyes, capítulo 17, miremos ahí, en la repoblación, acordémonos que se había destruido el reino del norte, se sacó gente y allí vino informe al rey de Asiria de que leones estaban atacando a los pobres sobrevivientes que quedaban y alguien sugirió que se lleven los sacerdotes para enseñar la ley de Dios, del Dios de ellos, para que los proteja de los leones. Y así envían sacerdotes, enseñadores de la Biblia, pero también repueblan, envían gente que finalmente formarán Samaria y del cual desciende la samaritana, un conjunto de mezcla de naciones. Esto lo dice Segundo de Reyes capítulo 17, 27, miremos, y la mención de dioses babilónicos. Y el rey de Asiria mandó, Segundo de Reyes 17, 27, diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Esa pobre gente, los poquitos que iban quedando del asolamiento asirio. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba, cuando el rey de Asiria repobló, trayendo de diferentes ciudades para que vayan conformando un nuevo cuadro de Samaria. Y era una verdadera mezcla de naciones, como leemos a continuación. Los de Babilonia se hicieron del dios Sucot Benot. Los de Cuta, otra localidad, hicieron a Nergal, que era también dios babilónico. Y los de Hamat hicieron a Sima. Todavía sigue más. Los sabeos se trajeron a Nibhaz y a Tartac. Los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a estos dos dioses enumerados ahí, dioses de Sepharvaim. Notemos, cada pueblo traía el invento de un nuevo dios. Así se conformaba el nuevo mapa de Samaria. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. De los dioses aparece también en capítulo 8 de Ezequiel las mujeres que endechaban a Tamuz. Tamuz era otro de los dioses de Babilonia que habían penetrado en el templo de Dios. Esto aparece en Ezequiel capítulo 8. Y tal vez un dios que quisiera mencionar es, como resumen de los dioses de Babilonia, absolutamente indignos, es el caso de la diosa Milita. No está en la Biblia. Quien lo trae es Herodoto. En su libro Historias, de los 9 tomos, en el tomo 1, en el párrafo 199, se cuenta esta historia, que era la práctica que en el caso de los creyentes, el Dios nos pide que, en el caso del séptimo día de la semana, que descansemos el séptimo día de la semana, o que hagamos obras de caridad, de humanidad. En el caso de estos dioses de Babilonia, Milita en particular, pedía fornicación. Era un acto obligatorio para todas las mujeres, una vez en la vida, de esa población de la diosa Milita, que vinieran las mujeres al templo. Lógicamente se las seleccionaba por periodos, de modo que todas pudieran ir y según las edades. ¿Para qué? Ellas se sentaban a lo largo de los bancos del templo de la diosa Milita. Babilonios, el nombre babilónico, equivale a Ishtar de los cananeos y a Astarte y a Atenea de los griegos, las diosas del amor, que consistía en que las mujeres se sentaban y venía el adorador, que era normalmente un agricultor, para pedir la bendición de los dioses en el templo de Milita.
Y consistía en que el hombre dejaba una ofrenda, un dinero, a favor del templo, y como parte del servicio llevaba a la mujer, a la que él escogía por su belleza, a un cuarto y así fornicaban. Entonces luego el hombre se despedía y la mujer sacaba esa humillación. Y Herodoto cuenta que nunca más se vería a esa mujer, por más hermosa que fuera, pues era esposa, madre, volvía a su casa, ya había cumplido con el rito. Pero hay un detalle interesante de Herodoto que dice: tú vieras que hay mujeres que duraban 2 o 3 años esperando que alguien las levantara, porque como no eran agraciadas físicamente, tenían que estar esperando el turno y nadie las tomaba. Estaban así humilladas día tras día esperando que alguien las tomara. Ese era el culto, uno de los cultos de los dioses de Babilonia. ¿Cómo Dios no se va a fastidiar contra semejante ignorancia? ¿Qué diríamos del dios Moloch? No era un dios necesariamente babilónico, pero en el libro de Levítico cuenta que ese dios pedía la quema de los niños como acto de sacrificio, como cuando decimos: yo voy a dar un sacrificio a Dios para que Él me conceda algún bien. ¿Y qué tengo para dar? Bueno, da lo mejor que tú tienes. ¿Y qué puede ser? Dame tu hijo. Y pequeñito, y puro. Y entonces, horrible, a Dios jamás se le ocurrió. Esto lo cuenta el libro de Levítico. Esto entonces muestra en qué consistían los dioses de Babilonia, y Dios entrega, vende a su pueblo, a cual ama, Joacim, pero estaban tan entregados al pecado que entonces, para que reciban la disciplina de Nabucodonosor. Pero ahí es cuando aparece Daniel. Daniel, ¿por qué aparece en la historia? ¿Para qué aparece? Daniel va a ser el jovencito tan sumiso a Dios, un jovencito tan consagrado con sus amigos, que él es el vocero para enseñarle a Nabucodonosor que hay un Dios superior a esos dioses que él maneja. Un Dios al cual él le debe devoción, obediencia, que está puesto para un plan, como vamos a estudiar aquí a lo largo de estas reflexiones. Tiene un plan, Dios se lo va a revelar, tiene parte en la historia, con tal que se someta a la historia. No lo quiere hacer, lo va a pagar. De hecho, lo paga con sus 7 años de locura que cuenta el capítulo 4. Pero Amén. Hay un propósito para Daniel en esta historia del libro. Mis hermanos, podemos ver aquí un interés de Dios por parte de su pueblo. Y justamente leemos en Deuteronomio capítulo 32, verso 9, hay un relato maravilloso cómo Dios le llama a su pueblo. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Deuteronomio 32, 9, y dice: Jehová me dijo, no molestes, 32, 9, perdón, porque la porción de Jehová es su pueblo. Miren qué interesante. ¿Cuál es la porción de Jehová? Su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Mis hermanos, aquí yo quiero hacer una conclusión final, hermano Sebastián, pastor, una conclusión final a todo esto, tomando en cuenta también el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, 47. Tenemos, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Miren qué cosa más maravillosa, a fin de que seas para salvación hasta lo sumo de la tierra. Hagamos una conclusión con respecto a esos dos textos. Primeramente, la porción de Jehová, y tomando en cuenta que nos ha puesto para luz de los gentiles. Bien interesante el texto que ha mencionado usted. Ese fue el propósito de Dios, de poner a sus hijos para que fuesen luz, para que brillaran y dieran un mensaje certero. El pastor reveló esa escena tan vergonzosa y penosa, pero leemos nosotros en el libro de Deuteronomio 29, 28, si no mal recuerdo, donde dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros los hombres para llevarlas a cabo, pronunciarlas a su debido tiempo, para que un pueblo que no conoce que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nosotros, el propósito que tenemos aquí es de ponernos en las manos de Dios para que con ustedes y el trabajo mutuo de nosotros aquí podamos encontrar un camino que Dios desea que todos tengamos, ¿verdad? Al presentar al pastor las cosas inmorales de todos estos dioses, no se equivoca la Biblia cuando llama a Babilonia un pueblo en confusión, un pueblo en rebelión, un pueblo en idolatría, fuente de apostasía, en contra de Dios, practicando el error,
y también con actos sensuales que no representan la digna causa de Dios, sino que actos inmorales como los que él explicaba. Qué triste realidad. Hoy existe una iglesia un poco bastante parecida. Esto no se ha acabado, ha continuado el hilo y Daniel se encarga de explicar todo eso, porque es al joven de temprana edad que Dios utilizó para dejar archivado todos estos acontecimientos. Allí en Daniel capítulo 12, si no mal recuerdo, el versículo 12 dice lo siguiente: Daniel escribe o sella el libro porque no es para tus días, sino que para el tiempo del fin. Ahí está. Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Menciona también más adelante que la ciencia iba a ir en aumento. Y si aquel tiempo los babilonios utilizaban tablillas para identificar ciertas cosas, estudios del hígado de una oveja, bueno, la gota del aceite en el agua, cuántas cosas, ¿no? Pero nosotros hoy en día tenemos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 4, entonces al revés lo había dicho yo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Hoy tenemos Yo tabletas. pregunto. Hoy tenemos tabletas en vez de tablas. Yo pregunto, ¿habrá llegado ese tiempo, pastor? Amén. Claro. ¿Qué les parece? Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo y todos vamos a sacar una partida bonita si nos ponemos en las manos de Dios. Amén. Pastor. Estudiar el libro de Daniel es fascinante porque desafía la crítica. Aquellos que se encargaron de denostar un libro que el Señor había inspirado para Amén. que fuera luz Amén. en nuestro tiempo. Y con lo que se estudió hace un comienzo acerca de la tesis macabea, la tesis exílica, iremos viendo que todo cae por su peso, que el libro es creíble por su propia evidencia, por sus méritos. Y si es así, entonces, qué importante es considerar todo lo que el libro contiene. En el capítulo 1, que iremos examinando, la aparición de este joven valiente que tomó decisiones allí en la corte, junto con sus amigos. A pesar de que le iban a hacer un lavado de cerebro, cosa que examinaremos en la siguiente emisión, al intentar cambiarles los nombres, cambiarles la cultura, cambiarles la lengua, los dioses, de modo que estos jóvenes encandilados con su adolescencia, fácilmente impresionables. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes, que es lo que más importa en nuestro tiempo. Hoy los jóvenes tienen un mensaje, un modelo similar y un mensaje también. No dejarse encandilar, sobre todo en la etapa tan especial de su crecimiento, en que hay muchas cosas que observan y atraen sus sentidos naturales de su cuerpo. Al contrario, tomar a Daniel como modelo. Dios lo tomó al joven, lo utilizó, fue poderoso látigo en las manos de Dios contra este soberbio rey, que era el más grande de su tiempo, un hombre poderoso en cuanto a inteligencia, destrezas, habilidades, sus construcciones. Él descolló más en la historia por sus construcciones que por sus guerras. Esto es algo interesante de conocer. Y sin embargo, Dios lo tuvo que humillar para que él aprenda la lección. Dios le iba revelando en el capítulo 2, aún 3, el plan que Dios tenía para él, pero el hombre se resistía hasta que finalmente tuvo que aceptarlo. Porque Dios trae planes para este rey, para los reyes posteriores. Interesante también. Cuanto más para nosotros, hasta que Dios revele Amén. su último reino, que es el que se implanta en la tierra, como cuenta el libro de Daniel. Allí es que cada cual recibe el premio por las cosas que ha realizado, que ha creído, que ha hecho, según la voluntad de Dios. Amén. Amén. Terminamos con Éxodo 19:5. Es una gran bendición terminar de esta manera con el relato que el Señor nos pone por la inspiración. Éxodo 19:5. Y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros haréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6, terminamos con el 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Mis hermanos, es una gran bendición que hayamos compartido juntos este programa maravilloso. Nos vemos en el próximo programa. Entramos en el verso 3. Va a ser algo fascinante también sacar todo el conocimiento de Dios o el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y que las ricas bendiciones de Dios les acompañen en esta fin de semana. Específicamente estamos comenzando las horas santas de Dios. Amén. Bendiciones a la distancia. Amén.
Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.